es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Señor, de tu presencia y de cada promesa que nos da, Dios mío, Señor, para seguir adelante, para seguir avanzando, para seguir, Dios mío, Señor, fortaleciéndonos confiadamente en tu presencia, Señor. Háblanos en esta noche, habla a cada uno conforme sea la necesidad, conforme sea tu voluntad. Danos, Dios mío, Señor, esa palabra que necesitamos cada día, palabra de fortaleza, de aliento, de exhortación, de consuelo, esa palabra, Dios mío, Señor, que nos ayuda para seguir adelante, confiando, creyendo en fe, en bendición, y que sigamos nosotros en obediencia cada día. Te lo pedimos en esta noche, amén y amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos del 11 al 16. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, desde el 11 hasta el 16. Gloria al Señor. Y voy a estar compartiendo la palabra del Señor en esta noche bajo el tema el punto sin retorno. El punto sin retorno. Gloria al Señor. Damos la bienvenida también a las personas, amigos, hermanos que ven a través de este canal de internet. Una bendición grande, que el Señor les bendiga y esta palabra sea de edificación para sus vidas. Segunda de Crónicas 36, 11, dice la palabra del Señor: Sedequías gobierna sobre Judá. Dice, Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén, 11 años. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, su Dios, y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Sedequías era un hombre duro y terco y rehusó volverse al Señor, Dios de Israel. Así que todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles. Siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaban con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Leo la última parte: se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Gloria al Señor. Y esta palabra que dice al final, ya no se podía hacer nada, me habla de que el pueblo y Sedequías fue hasta un lugar, o fue hasta un punto sin retorno, que ya no se podía hacer nada. Creo que voy a mirar si gloria a Dios. Aquí lo poner. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice que no se podía hacer nada. O sea, que llegaron a un punto en el cual, un punto como coloqué en el título del mensaje, un punto sin retorno. Voy a contarle una historia corta, y es que existe en la aviación una norma según la cual cuando un avión es declarado en emergencia, no puede regresar al aeropuerto donde salió si ya cruzó el punto de no retorno. Ese punto de no retorno es
la distancia, por decir algo, está el aeropuerto de Bucaramanga, ahí en Palo Negro, a Bogotá, y hay una línea o la distancia entre ambos aeropuertos, la mitad de esa distancia es el punto de retorno, pero si pasa de ese punto, ya el avión no puede regresar al aeropuerto donde salió, ya le toca ir a un aeropuerto más cercano, pero ya en las normas de aviación no es permitido que el avión regrese a donde salió. ¿Por qué? Porque ya pasó la línea de retorno y ya se encuentra en la línea de no retorno. Entonces, eso es precisamente lo que quiero compartirles hoy, y acerca de personajes bíblicos, algunos que no pasaron la línea de retorno, pudieron corregir, pudieron volverse a Dios, pedirle misericordia al Señor, y otros personajes bíblicos que pasaron esa línea, los vamos a ver, y ellos prácticamente, o ellos pasaron una línea en la cual no pudieron retornar. Sus vidas, algunos de ellos se perdieron, otros se salvaron, pero sus vidas no volvieron a ser las mismas. ¿Por qué? Porque pasaron esa línea. Y leíamos hace un momento acerca de Sedequías, y Sedequías dice que él no se humilló delante del Señor. Dice el versículo 11, dice que Sedequías, cuando tenía 21 años, empezó a gobernar sobre Israel, o gobierna sobre Judá. Dice, sin embargo, Sedequías hizo lo malo delante de Dios, hizo lo malo ante los ojos de Dios, y se negó a humillarse ante el profeta Jeremías, que le habló directamente de parte del Señor. O sea, que era un rey que hizo lo malo, y aparte de que era lo malo, no quiso humillarse, no quiso arrepentirse delante del Señor. Dice más adelante, acabamos de leer, que antes, por el contrario, se mufaban de la palabra de Dios, se mufaban de los profetas, se mufaban de que el Señor les hablara a través de los profetas, a través de su palabra, y ellos se reían. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Eso es lo que vemos. Eso era en esta época, y ocurrió en esa época, pero hoy sigue ocurriendo lo mismo. Nosotros, y el cristiano predica la palabra del Señor, porque el Señor nos ha mandado a predicar su palabra, y mucha gente se ríe, se burla, dice, eso es cuento, son fábulas. Estamos en estos tiempos modernos, y todavía pensando en fábulas, pensando en esas historias que ellos dicen, o mucha gente se mofa, se ríe y dice, son historias que no fueron reales, son historias que los están embaucando, bueno, tantas cosas. Y eso pasó también en ese tiempo. No se arrepintieron, no creyeron a la palabra del Señor, no se volvieron a Dios. Esta palabra arrepentimiento, esta palabra no dice, y se negó a humillarse. Yo en estos días, en el mes de diciembre, estuve meditando sobre un versículo también de Segunda de Crónicas, y yo decía, nosotros, y meditando sobre la palabra del Señor y sobre enseñanzas, y yo decía, hoy en día se habla de un tema, y la gente habla, y la gente cree manejar un tema, y se ha vuelto hoy popular, y mucha gente habla sobre el cambio climático, ¿sí? Y la gente dice, no, es que tenemos que cuidar el planeta, la tierra, el cambio climático. Y entonces algunos líderes y personas dicen, nosotros somos los que vamos a salvar la tierra de este desastre, de lo que se viene, de lo que está pasando, y hablan del cambio climático con supuestamente con un conocimiento y con una autoridad, y hablan, y todo eso que hablan la gente cree, dice, sí, realmente vamos hacia la destrucción, vamos hacia el abismo, y estos líderes son los que nos están los que se están preocupando, los que quieren salvarnos de esta catástrofe que se viene. Pero yo digo, realmente nosotros, el pueblo de Dios, el que dobla sus rodillas, el que busca al Señor, el que clama por las almas, el que clama para que las almas se conviertan, para que
esto cambie a nivel espiritual primeramente, para que las almas conozcan del Señor, para que haya paz en cada corazón, para que haya paz en cada familia, porque ahí es donde nace la verdadera paz, esa paz que el Señor nos habló, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y volviendo al cambio climático, pues el Señor nos habla, y yo quiero que lo leamos, un versículo muy conocido, 2 Corintios 7:14, en el cual aquí realmente la palabra del Señor nos habla de cómo es que el Señor escucha a su pueblo y a todo aquel que está preocupado por estos temas. Y dice 2 Corintios 7:14, gloria al Señor. Dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré del cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Gloria al Señor. La versión Reina Valera dice: y sanaré la tierra. Gloria a Dios. O sea que lo que está y nos está llevando a todo este caos, principalmente es el pecado. Principalmente es todo lo que se está haciendo en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que el Señor ha establecido. El pecado está afectando nuestra tierra. El pecado está dañando nuestra tierra. La tierra está enferma a causa del pecado, a causa de la desobediencia de la humanidad. Y por eso nosotros debemos orar, como dice el versículo que acabamos de leer. Dice: si se humilla mi pueblo y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré del cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Gloria al Señor. Y restauraré. El Señor, cuando hay un pueblo que lo busca, que ora, que clama. Hace algunos días, o el domingo pasado, hablábamos y predicamos acerca de Nehemías. Y Nehemías intercedía por su pueblo, por la nación de Israel. Y el Señor, ¿qué hizo? Restauró a Israel. Restauró las murallas de Israel. Las levantó. ¿Pero por qué las restauró? Porque si nosotros leemos, y antes de Nehemías está Esdras, y Esdras fue el que iba en avanzada, y Esdras, antes de reconstruir los muros, Esdras estaba reconstruyendo el templo del Señor. Estaba reconstruyendo de que se volviera a levantar un pueblo que buscara a Dios, o sea, de corazón, de que le estuviera buscando en la parte espiritual. Antes de que fueran reconstruidos los muros de Jerusalén, fue reconstruido el templo, cada vida. Y nosotros necesitamos reconstruir, que este año sea un año de la restauración de nuestro templo, de nuestra vida para el Señor, de nuestra familia, de cómo nosotros estamos buscando al Señor, cómo estamos clamándole al Señor por nuestra familia, por nuestra tierra, por nuestra ciudad, por todo lo que está ocurriendo, por todo el mensaje que están trayendo equivocado. Hay personas que se están preocupando por cosas que realmente, o están escuchando un mensaje transgiversado como este que les acabo de decir del cambio climático, pero resulta que hablan del cambio climático y hablan de todos estos temas, pero apoyan el aborto, apoyan cosas que están en contra de la palabra del Señor, o sea, una incoherencia total con la palabra de Dios. Pero el Señor es muy claro, y el Señor dice que nosotros debemos, y si nosotros, como Nehemías buscaba de Dios, Nehemías agradaba a Dios, pero Nehemías le clamó al Señor, y Nehemías no se puso tal vez a renegar de su pueblo, a decir: es que estos pecadores, es que esta familia o este pueblo que está, o mi pueblo
pecó, no, él dijo, hemos pecado, te hemos fallado, te hemos ofendido. Nehemías dobló sus rodillas para que fuera restaurada la nación de Israel, y eso debemos hacer nosotros, clamarle al Señor para que sean restaurados, para que las familias conozcan del Señor, para que las familias sean tocadas, para que las familias se vuelvan a Dios. Traten y cada familia y cada persona se devuelva, retorne al Señor, no pase esa línea de no retorno, donde la persona o la familia ya, aunque quiera regresar, ya no puede, aunque quiera regresar, ya no es capaz por sí mismo. Hay personas que tomaron una mala decisión, tomaron decisiones equivocadas. Yo en alguna ocasión o cuando yo estaba estudiando, vi compañeros que tomaron malas decisiones referente a los vicios, a la droga, y después con el tiempo, y pasó el tiempo, y yo salí a estudiar y siguió pasando el tiempo, 10, 15, 20 años, y me los encontraba en las calles, y yo dije, estas personas realmente algo que empezaron como algo pasajero tal vez, o algo de juego, se quedaron ahí, no fueron capaces de salir. Algunos indigentes que me encuentro, tal vez uno que otro, pero llegaron a ese punto de no retorno, que cuando dijeron quiero salir, y alguno de ellos en alguna ocasión me dijo, yo quiero salir de esto, pero no puedo, no soy capaz. Bueno, he intentado, no solamente ellos, las familias, pero no pudieron salir, no fueron capaces por muchas circunstancias, porque pasaron esa línea de no retorno. Así que vamos a mirar algunos personajes bíblicos que regresaron a tiempo, que regresaron aunque se equivocaron, aunque le fallaron al Señor. El Señor tuvo misericordia, ellos corrigieron su camino, ellos corrigieron lo que estaban haciendo. El Señor tenía un propósito en esas vidas, y el Señor permitió por su misericordia que pudieran regresar, que pudieran arreglarse con el Señor, que pudieran arrepentirse. La palabra del Señor dice, si mi pueblo... La palabra del Señor dice, si el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Son palabras, y la palabra del Señor que es clara. Y el Señor dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. O sea que lo primero que nosotros debemos hacer, reconocer los pecados. La persona necesita y debemos reconocer cuando nos equivocamos, que nos hemos equivocado, confesárselo al Señor. Yo digo, hay personas que van, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando le confesamos al Señor por lo que estamos pasando, por lo que nos está ocurriendo, y podemos ir en oración y decirle, Señor, me pasa esto, y hablamos, y esa palabra nos libera. ¿Por qué? Porque estamos confesando, porque estamos hablando con el Señor, porque el Señor nos está escuchando. Eso es como cuando alguien, y he escuchado personas que dicen, fui donde el psicólogo, y entonces hablé con el psicólogo, y el psicólogo me parece un buen psicólogo, me parece una persona muy acertada. Y entonces dice, bueno, ¿y qué pasó? Y no, le comenté y le hablé al psicólogo, le hablé al doctor todo lo que me estaba pasando. Y le hablé y él me escuchó, y pasamos un buen tiempo. Me gustó porque pasó una hora y él me atendió y me escuchó. Y salí de la cita y me siento bien. Me siento como que me quité un peso de encima. Me siento que... me sentí bien con el doctor, porque él me escuchó. Bueno, y sí, me pareció muy bueno. Sí, ¿y qué le dijo el doctor? Yo, no, pues me dijo que tengo que ir a varias sesiones y todo. Todavía no hemos empezado, pero es un buen psicólogo, me siento bien. No, lo que pasa primeramente es que la persona se liberó.
La persona encontró a alguien que lo escuchara. La persona, con el solo hecho de contarle lo que estaba pasando, le quitó unas cargas. Y eso es lo que nos habla la palabra del Señor. El que confiesa sus pecados. Pero dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Y es lo que nos habla el Señor. No solamente reconocer el pecado, sino apartarnos, de reconocer que en algún momento de la vida, del caminar cristiano, hemos tomado malas decisiones, nos hemos equivocado, le hemos fallado al Señor, pero el Señor está ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para rescatarnos, para darnos un consejo, para darnos una palabra de aliento, para darnos una palabra de bendición, una palabra en el cual nos da una promesa de que va a estar todo bien, de que las cosas van a salir bien. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Y entonces vamos a mirar y vamos a leer 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Y es cuando David se equivoca, cuando David peca. Y se equivoca con un pecado de adulterio. Y entonces dice la palabra del Señor. Dice entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. O sea, él confiesa y le dice a Natán: me he equivocado, le he fallado. Y David se arrepiente. Y David se arrepintió a tiempo. Y David por eso escribió salmos, y entre ellos el Salmo 51, que es un salmo de perdón y es un salmo de arrepentimiento. Un salmo en el cual le pide perdón al Señor, y un salmo en el cual demuestra y habla del arrepentimiento que él tiene. Tanto también hay salmos en el cual David le dice: Señor, he perdido el gozo de la salvación. Cuando estamos nosotros en la presencia del Señor, el Señor nos da gozo, nos da alegría, nos da paz. Y esa paz, ese gozo y esa alegría la había perdido David. ¿Por qué? Porque había pecado contra el Señor. Y David, en un momento dado de un salmo y la oración, le dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, que hay bendiciones que nosotros tenemos que permanecen a nuestro lado, pero no es que eso sea lo normal. Son bendiciones que el Señor nos da. Y cuando David perdió ese gozo, se dio cuenta que ese gozo venía de la presencia del Señor, por ser obediente, por dejarse dirigir por el Señor, por cumplir el propósito de Dios en la vida de David. También encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 75, y le voy contando rápidamente. Es cuando Pedro se acordó de lo que le había dicho el Señor, de lo que le había dado, lo que le había dicho el maestro, de que le iba a negar 3 veces. Y entonces Pedro se acuerda y dice que Pedro lloró amargamente. O sea, Pedro se arrepintió. Pedro no volvió a ser el mismo. Pedro pensó que ya había sido desechado, que el Señor ya lo iba a apartar. Y por eso Pedro pasó no solamente este momento, sino oró varios días triste, llorando, tal vez, acongojado por todo lo que había pasado, pero el Señor tuvo misericordia y después lo fortaleció, restauró la vida de Pedro e hizo todo lo que conocemos acerca de la vida o del apóstol Pedro y todo lo que el Señor hizo en la vida de Pedro, cómo lo usó. También vemos en Zaqueo, o la vida de Zaqueo, Lucas 19:8. Y Lucas 19:8 dice acerca de Zaqueo: mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. ¿Qué está haciendo Zaqueo? Primero se arrepiente y después está hablando de restitución.
de restitución. Y dice el versículo 9, el siguiente, el Señor le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros reconocemos en alguna ocasión, en algún momento de la vida, que nos hemos equivocado y corregimos, esa bendición no solamente es para nosotros, sino es para toda nuestra casa. Y si hay alguno que no conoce al Señor, el Señor trae esa bendición, trae esa salvación a nuestra casa, y todos, de acuerdo a la promesa del Señor, empiezan a conocer, tal vez no todos al mismo tiempo, pero uno tras otro empiezan a conocer del Señor. Así es la vida de cada uno de ellos, la vida de Saulo de Tarso, la conversión, Hechos 9:6, que nos habla de la conversión de Saulo de Tarso, después conocido como Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol que escribió la mayoría de los libros y de las cartas del Nuevo Testamento. Un hombre que no estuvo con él, o sea, que no anduvo físicamente con el Señor, pero de acuerdo a la palabra del Señor, lo llegó a conocer más que los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque a pesar de que Pablo o Saulo en ese momento perseguía a la iglesia del Señor, un día tuvo una experiencia con Dios, tuvo una experiencia con Jesucristo, y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: Jesús, a quien tú persigues. Esas conversiones, ese toque, esa experiencia. A veces nosotros le oramos al Señor y decimos: Señor, no sé cómo será esto, no sé cómo será la respuesta, no sé cómo va a ser este milagro. Lo único que necesitamos es un toque, lo único que necesitamos es una respuesta y una experiencia de parte de Dios en cada persona, en nuestra familia, en nuestra vida, en la situación que nos esté pasando. Necesitamos un toque de parte de Dios para que esa situación cambie para siempre. Gloria al Señor. Y también encontramos estos otros personajes bíblicos que pasaron el punto sin retorno. Pasaron el punto sin retorno y la situación cambió, y no tuvieron un final feliz como los que acabamos de leer. Sus vidas fueron restauradas, sus vidas fueron fortalecidas, y le sirvieron al Señor, y el Señor los usó mucho más de antes de haberle fallado al Señor, como Pedro, como Pablo, como Zaqueo. Ahora vamos a mirar, y entre ellos está, el pueblo de Israel. Números 14, del 21 al 23, nos habla del pueblo de Israel, el pueblo que fue rebelde, el pueblo que se rebeló en el desierto al Señor, y el pueblo que le decía a Moisés: nos ha sacado de Egipto para venirnos a hacer morir acá de hambre en el desierto, y renegaban y hablaban. Y el pueblo se rebeló delante del Señor, y el Señor no permitió que el pueblo de Israel, que esa generación, entrara a la tierra prometida, entrara a la tierra de Canaán. Por eso duraron dando vueltas en el desierto durante 40 años, mientras toda una generación murió en el desierto, porque el Señor no permitió que esa generación, por incrédula y por rebelde, entrara a la tierra prometida. O sea que esa generación pasó una línea de no retorno. Otra persona, el rey Saúl. El rey Saúl, ¿por qué? Primera de Samuel 16:1. El rey Saúl, el Señor lo desechó. Y el Señor le dice al profeta Samuel: me he provisto de la casa de los hijos de Isaí, me he provisto de rey. ¿Por qué? Porque había desechado al rey Saúl. ¿Por qué lo desechó? Por desobediente. Porque el Señor le daba una orden al rey, y el rey hacía lo que le parecía, lo que él creía. El Señor le dice que cuando va a la guerra contra los amalecitas, que arrase ese pueblo,
y el rey Saúl termina perdonándole la vida al rey Agag, al rey Amalecita, le perdonó la vida y le perdonó a lo mejor de la cosecha, de las ovejas, del ganado. Dijo, esto me lo guardo, y supuestamente él dijo que era para ofrecerle sacrificio al Señor, y por desobediencia el Señor lo desechó. Y por eso el profeta Samuel, cuando se da cuenta y escucha por ahí que están como los sonidos del ganado, de los animales, le dice el profeta Samuel que eso es lo que escucho. Y es cuando Samuel le dice, locamente has hecho. ¿Usted qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la orden que le dio el Señor? Y usted terminó haciendo lo contrario, y el Señor lo desechó. Pero también vamos a mirar y vamos a leer Mateo 27:5. Mateo 27:5 acerca de Judas Iscariote. Dice Mateo 27:5, dice, entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. ¿Qué pasó con Judas? Judas estuvo con el Señor. Judas, el Señor lo usó. Judas era el tesorero, y si era el tesorero, era un hombre cercano al Señor, un hombre que el Señor le dio la confianza, pero que por su avaricia, por darle la oportunidad al enemigo, Satanás entró en Judas. Y cuando Satanás entró en Judas, en ese momento ya no hubo marcha atrás, ya no hubo retorno. ¿Por qué? Porque le abrió la puerta al enemigo, y el enemigo empezó a hacer lo que quería con Judas, porque Judas después de eso tuvo oportunidad de salvarse. Y tanto que el Señor, ya el último día allá en Getsemaní, el Señor le dice a Judas, lo que tengas que hacer o lo que vayas a hacer, hazlo ya. Y aunque el Señor le dice a Judas, lo que vayas a hacer, hazlo ya, dice la palabra del Señor que Judas salió a hacer lo que iba a hacer, a entregarlo. O sea, ya el enemigo le había ganado terreno. Ya Judas estaba ya en otro, ya estaba, era poseído por el enemigo. Ya llegó a un punto sin retorno, y después de que el enemigo lo engañó, de que usó su vida, entonces aquí dice que lo desesperó, empezó a acusarlo, entregó al maestro. ¿Qué hizo Judas? Y Judas se desesperó, y en vez de irse a buscar al Señor, a arrepentirse, no lo hizo. Tal vez pensamos, pero ¿por qué Judas no lo hizo? Tenía la oportunidad. ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué se ahorcó? Sencillamente porque ya la vida de Judas no se controlaba. O sea, él no tenía control sobre su vida, sino el enemigo lo acusó y lo acusó hasta desesperarlo y llevarlo a la muerte. Y eso el enemigo también quiere hacer. O sea, estas estrategias, estas tácticas no son no eran de esa época. Hoy en día es igual. Y el enemigo quiere colocarnos una tentación o incitarnos a algo, y después de que la persona lo hace y se equivoca, entonces el enemigo empieza a acusarlo y decirle, usted no sirve para nada, ya el Señor no lo va a usar, ya el Señor lo va a castigar, el Señor ya lo desechó, y tantas cosas que la persona se puede deprimir, puede entrar en tantas cosas que conocemos, historias, testimonios de que la persona cree que ya es lo último, que ya la salvación se perdió, que tantas cosas, pero es el enemigo llevándolo a la desesperación para que la persona termine tomando una decisión equivocada. Y todo esto, ¿por qué? Por haber tomado una mala decisión, pero a pesar de haber tomado una mala decisión, sostenerse en esa mala decisión, que fue lo que hizo Sedequías. Dice que era un hombre terco. Un hombre terco era este rey, y eso
no es nada nuevo con lo que vemos hoy en día, ¿no? Los líderes en la política, y son tercos y se ufanan de ser tercos. Y aparte de que son tercos, como no tienen conocimiento del Señor, pues siguen tomando decisiones equivocadas. Entonces, antes, por el contrario, nosotros como pueblo de Dios, pedirle en oración que tenga misericordia, que nos enseñe, porque a veces nosotros creemos que tenemos la razón, pero para nosotros no debemos creernos siempre y tenemos la razón, sino ir a la presencia del Señor. Como leímos en Segunda de Crónicas, a la presencia del Señor y decirle al Señor: enséñeme, Señor, si me he equivocado, muéstrame cómo es, me aparto de mis equivocaciones, de mis fallas, muéstrame, dame una palabra que me enseñe, dame una palabra que me revele, porque es que a veces, y no a veces, siempre nosotros necesitamos revelación. Necesitamos revelación, ¿por qué? Porque a veces creemos que sabemos cosas y que las cosas son de esta forma, pero cuando viene la revelación de Dios, ahí es cuando entendemos si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra propia voluntad. Bueno, y así hay otros en la palabra del Señor, tanto unos que tomaron una decisión a tiempo como otros que tomaron una decisión y se sostuvieron en esa decisión y fueron tercos, y después, cuando trataron de regresar, ya no pudieron. Judas no pudo. La historia del rico y Lázaro, el rico tampoco pudo. ¿Por qué no pudo? Porque su alma se perdió. Ya había trazado había cruzado esa línea, porque había muerto. Y como había muerto, ya no tenía retorno. Pero no solamente son las personas que mueren, porque hay personas que aún están en vida, pero aunque están en vida y tienen la oportunidad de arrepentirse, no se arrepienten y se ufanan. Por el contrario, antes de tener el deseo de arrepentirse, se ufanan de no arrepentirse. Y entonces, esto es una... Ya termino con estas palabras. Esto es un ejemplo que la palabra del Señor nos deja para que nosotros entendamos y para que nosotros estemos siempre pidiendo esa dirección de parte de Dios para nuestras vidas, haciendo su voluntad, pidiendo su dirección, diciéndole al Señor que nos guíe, que nos ayude, y que en este año 2025 nosotros hagamos y cada día sigamos haciendo su voluntad. Coloque sobre sus pies, mis hermanos, y vamos a colocarle este momento, colocarle nuevamente el propósito de Dios, nuestras vidas, nuestras familias, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros emprendemos cada día, cada semana, las decisiones que tomemos, que sean bajo la dirección de nuestro Dios. Padre poderoso, Padre maravilloso, te damos gracias en esta noche. He predicado tu palabra, Señor, y te pido, Dios, que tenga misericordia de cada uno de nosotros, Dios. Nos dé sabiduría. Tu palabra dice en el libro de Santiago que si nos falta sabiduría, Señor, te la pidamos. Y te pedimos sabiduría para tomar las mejores decisiones cada día. Y te pedimos sabiduría para nuestras familias, para nuestros hijos, para que nosotros, Dios mío, Señor, tomemos las decisiones en la sabiduría del Señor, en tu sabiduría, Señor, en la sabiduría que viene de lo alto, que viene del cielo, en la sabiduría que nos das a través de tu palabra, Señor, leyendo tu palabra, Dios. Te pedimos, Dios mío, Señor, para que podamos nosotros, Dios mío, Señor, en este año que va
rápido, que va avanzando, que ya estamos terminando el primer mes del año 2025, Señor. En estos 11 meses que faltan, podamos, Dios mío, Señor, cumplir el propósito que tienes para este año en nuestras vidas, Señor. Que busquemos tu presencia, Señor, y todas las cosas serán añadidas, Dios. Danos sabiduría para hacer las cosas como se deben hacer, Dios. Y tu palabra dice que como se deben hacer es buscando tu consejo, buscando tu rostro, y que cuando lo hacemos de esta forma, tú te encargas de lo demás, tú te encargas de nuestras dificultades, te encargas, Dios mío, Señor, de sanar nuestra tierra, de sanar nuestra vida, de sanar, Dios mío, Señor, nuestro cuerpo, Dios. Porque nuestro cuerpo, Dios mío, Señor, es la tierra, Dios mío, Señor, que tú nos has dado, Dios de la gloria, individualmente, Señor. Y te pedimos, Dios mío, Señor, tu consejo, y doblamos nuestras rodillas, Señor, y te pedimos perdón, Señor, por lo que hemos podido hacer y no lo hemos hecho, Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, Dios. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a cimentarnos cada día. Esdras colocó el cimiento, y el cimiento del templo. Y queremos, Dios mío, Señor, colocar esos cimientos, Señor, de tu palabra en nuestras vidas, en nuestra familia. Y después de que fue colocado el cimiento, los muros fueron restaurados. Restaura nuestra vida, restaura las áreas de nuestra vida que necesiten ser restauradas. Restaura lo que haya que ser, lo que se necesite ser restaurado en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestra vida espiritual, en nuestro ayuno, en nuestra oración, en nuestra lectura de la palabra. Lo que necesite ser restaurado, Señor, te pedimos que lo restaure, Dios, que restaure los cimientos, que restaure, Dios mío, Señor, lo que se ha ido apagando en nosotros en la búsqueda hacia ti, Señor. Quita, Dios mío, Señor, toda tibieza, quita todo lo que no sea tuyo, quita, Dios mío, Señor, toda apatía y toda pereza a buscar tu rostro y a leer tu palabra, Señor. Quita eso, Dios de la gloria, Señor. Renueva nuestras vidas, renueva nuestros pensamientos, renueva nuestras palabras. Quita, Dios mío, Señor, todo lo que tenga que ser quitado de nuestras vidas, de nuestras familias, Dios de la gloria, y coloca esa bendición, ese aceite nuevo, ese aceite fresco sobre nuestras vidas, ese aceite que desciende sobre nuestras cabezas, sobre todo, Dios mío, nuestro cuerpo, Dios mío, así como desciende ese aceite, Dios mío, Señor, sobre la cabeza de Aarón, el sacerdote, que ese aceite tuyo descienda sobre nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en esta hora, porque cuando ese aceite desciende, nuestras vidas son renovadas, son restauradas, son cambiadas, y nos levantamos, Señor, para seguir adelante. Nos levantamos, Señor, con nuevas fuerzas, con nuevos ánimos a seguir adelante, porque tu palabra dice que las murallas fueron restauradas porque el pueblo tuvo ánimo. Danos ánimo de buscar tu presencia. Danos ánimo, Dios mío, Señor, de seguir adelante, de seguir, Dios mío, Señor, desbaratando, quitando, Dios mío, Señor, saltando todo obstáculo que el enemigo quiera colocar en nuestras vidas. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.